el podcast desde mi camión. Aló, aló. ¿Qué tal? Sean bienvenidos, hermanos, amigos, familia, a un podcast más. En este caso es una transmisión en vivo por Facebook Live. Nada más déjenme acomodar unas cositas por aquí. Así es, yo creo que ahí estamos más que bien. Muy bien, vamos a iniciar con el podcast, con la transmisión del Evangelio de Juan, que ya lo teníamos un poquito descuidado. Y hoy vamos a hablar del capítulo número 8. Así que vamos agarrando nuestras Biblias. Hoy vamos a hablar del capítulo número 8, del versículo 1 al 11. Entonces, esto lo estoy haciendo rapidísimo. Así que, por dos razones. Una, porque siempre me ha fallado cuando estoy haciendo transmisión en vivo con mi celular. Así que vamos a intentarlo hacer rápido. Los versículos que vamos a leer es del versículo 1 al 11 de la palabra de Dios. Recuerden, este es un devocional llamado Una mirada devocional a la narración de Juan de la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia con la que estamos nosotros usando para llevar este programa de en mi camión. Se me olvidó. Es que ya tengo rato que no hacía esta transmisión. Ok, desde mi camión usamos Reina Valera 2000. Así que voy a iniciar a leer y vamos a introducirnos rápidamente al podcast del día de hoy, la mujer adúltera. La mujer adúltera, de esto es lo que vamos a hablar hoy, hermanos. No está muy largo. Dice así: Jesús se fue al monte de los olivos. Y entre corchetes ponen aquí, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y él se sentó a enseñar. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer tomada en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo acto del adulterio. En la ley Moisés nos mandó a apedrear a estas mujeres. ¿Qué dices tú? Decían esto para tenderle un lazo y poder acusarlo. Pero Jesús se inclinó y empezó a escribir en el suelo con su dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, tire la primera piedra. Y volvió a inclinarse hacia el suelo y a escribir en la tierra. Al oír esta palabra, los acusados por su conciencia salieron uno a uno, empezando desde los más ancianos, y quedó solo Jesús y la mujer ante él. Entonces Jesús se enderezó y le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te estaban acusando? Dice: ¿Ninguno te condenó? Ella contestó: Ninguno, Señor. Entonces Jesús dijo: Ni yo te condeno. Vete y desde ahora no peques más. Todo esto, yo no sé por qué en esta versión lo pusieron con corchetes. Voy a revisar por qué lo pusieron con corchetes. Hasta donde sé, esta parte de la Biblia, este pasaje de la Biblia, nada más como añadidura, es muy debatido. Muchos dicen que sí lo dijo el Señor, otros dicen que no dice el Señor. Pero a mí me gustó mucho lo que una vez que escuché a un pastor que hablaba sobre estos debates de que si lo dijo o no lo dijo, si los evangelios se les añadió más tarde o no se les añadió. Me gustó mucho lo que dijo él. O sea, la palabra de Dios, si creemos que Dios es soberano, la palabra de Dios se ha mantenido tal como Él ha deseado que llegue a nuestras manos. Y creo que sería muy incorrecto, no apropiado y de hecho peligroso quitar, inclusive si alguien agregado una que otra cosa al paso del tiempo. Dios lo permitió y no sería sabio por parte de nosotros tomar la decisión de simplemente eliminar esto o no tomarlo como palabra de Dios. Si está en la Biblia, el Señor así quiso que quedara la Biblia y tenemos que tomarlo como tal, esforzándonos
porque si el Señor así lo quiso, bueno, entonces el Señor nos quiso dar un mensaje a nosotros, hombres del futuro, y aquí estamos, ¿no? Leyéndolo y respetando palabra por palabra de lo que dice la palabra de Dios. Muy bien, entonces vamos al capítulo número... Se volvió a arruinar, hermanos, eso fue lo que pasó. Se cortó la transmisión, pero estamos nuevamente en la transmisión. Voy a poner aquí un comentario nada más para que sepan que es la continuación. Ok, entonces ahí está. Voy a hacerlo más rápido ahorita porque seguramente se va a volver a apagar el celular. No sé por qué. Yo compré este micrófono porque decían que era un micrófono que se podía utilizar mientras utilizabas el teléfono, ¿no? Bueno, dice así: era el amanecer en la gran ciudad de Jerusalén. Jesús había bajado del monte de los olivos al patio del templo. Las personas se reunían alrededor para oírle. Habían oído mucho de su enseñanza, su fama se había propagado por toda la tierra. En esta mañana específica, la enseñanza de Jesús fue interrumpida cuando un grupo de fariseos y maestros de la ley irrumpieron en la escena. Estaban empujando a una mujer delante de ellos mientras se acercaban. Los presentes desviaron su atención de Jesús a lo que estaba ocurriendo delante de ellos. El grupo se abrió camino hacia donde Jesús estaba enseñando. La mujer fue empujada delante del gentío. Los ojos se enfocaron en la mujer. Uno del grupo habló: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y Moisés, en la ley, nos mandó apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? El hecho era que no habían traído a esta mujer a Jesús para pedirle su consejo. Conocían lo que declaraba la ley de Moisés. Después de todo, estos eran los expertos de la ley. Trajeron a esta mujer a Jesús porque estaban buscando recursos para acusarle. ¿Qué les diría a Jesús? ¿Sugeriría a él que la perdonaran? Si él lo hiciera, lo podrían acusar de infringir la ley de Moisés. ¿Sugeriría a Jesús que siguieran la letra de la ley y apedrearan a esta mujer? Si él lo hiciera, podrían quebrar la opinión que el gentío tenía de él. El gentío veía en Jesús un amigo de pecadores. Él había predicado acerca de la vida y el amor. Le veían como un hombre de compasión y sanación. Verle aprobar la sentencia de muerte en esta mujer habría desbaratado su imagen, la imagen de nuestro Señor Jesús. Sin embargo, más que esto, si él eligiera perdonarla, él sería acusado de blasfemia porque nadie podía perdonar el pecado en lugar de Dios. Uno de los problemas que los fariseos tenían con Jesús era que él, según ellos, había infringido la ley del sábado judío. Si él eligiera condenar a esta mujer como declaraba la ley de Moisés, sin dudas no habrían perdido el tiempo en acusarlo de inconsistencia. ¿Por qué cumpliría la ley de Moisés en cuanto al adulterio y no cumpliría la ley de Moisés en cuanto al sábado? Los fariseos y los maestros de la ley no eran del todo honestos en la razón por la que le estaban trayendo a esta mujer, a nuestro Señor Jesús. La estaban utilizando para llegar a Jesús. Jesús sabía que sus líderes judíos estaban solo tratando de probarle. En respuesta, él se inclinó y escribió en el suelo. ¿Por qué escribió Jesús en el suelo? Esto ha dejado perplejos a los comentaristas. Hay varias respuestas posibles a esta pregunta. Una posible respuesta es que el Señor Jesús simplemente no quiso contestarles. La versión King James de la Biblia añade, como si él no los oyera. Él comprendió la razón por la que le estaban trayendo a esta mujer. No estaban buscando su consejo, andaban buscando una oportunidad para matarle. Otra posible respuesta es que Jesús estaba escribiendo algo muy específico en el terreno. Quizás él estuviera escribiendo un pasaje de las Escrituras. Tal vez él estaba poniendo por escrito una parte de los pecados de los acusadores de ella. Jesús veía su hipocresía. Tal vez en su escrito, él les estaba recordando de su propia culpabilidad delante de Dios. Cada ojo habría estado mirando lo que él estaba
escribiendo. También puede ser que el Señor estaba en oración. Estaba Él pidiendo la sabiduría de su Padre. Estaba Él esperando que su Padre le hablara. La verdad es que esto no nos dice la palabra de Dios. Las Escrituras no especifican nada de esto. Los líderes judíos le presionaban por una respuesta. Finalmente, Jesús se puso de pie y dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Entonces Jesús se inclinó hacia el suelo y continuó escribiendo sobre el suelo. Él les devolvió la pelota a su cancha. Mientras él escribía en silencio, pareció que el Espíritu Santo empezó su trabajo. El momento era tenso. Los fariseos y los maestros de la ley razonaban entre ellos. ¿Qué harían? Si lanzaban la piedra, estaban diciendo a toda la gente alrededor de ellos que estaban sin pecado. Sabían que no podían decir eso. Decir esto significaba perder el respeto de la gente. Uno por uno comenzó a irse hasta que Jesús se quedó solo con la mujer. La única persona presente aquel día que pudo haber lanzado la piedra contra esta mujer era Jesús mismo. Solamente él estaba sin pecado. ¿Cuál sería su juicio? Jesús dejó de escribir sobre el suelo y dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?, le preguntó a la mujer. Ninguno, Señor, fue la respuesta de esta mujer. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ese día la vida de la mujer fue salvada. Si hubiera sido dejada a los fariseos, la habrían apedreado. Jesús no es como nuestros seres humanos semejantes. Él está dispuesto a perdonar. Los fariseos la habrían traído a la única persona que podía haber perdonado sus pecados. Esta mujer culpable encontró perdón en el Señor Jesús. Cuando ella dejó a Jesús aquel día, ella conocía su culpabilidad. Los fariseos públicamente la habían humillado. Su vida en esta comunidad nunca más sería la misma. Ella sería tildada de adúltera. Cuando las personas la miraran en la calle, de ahora en adelante, la verían de un modo diferente. Aun cuando habría sido muy difícil que las personas la perdonaran y olvidaran lo que habían visto y escuchado, el Señor Jesús, por otra parte, ya había hecho esto. Ya la había perdonado y había olvidado todo lo que había pasado. Es importante darse cuenta de que mientras el Señor Jesús perdonó a la mujer de sus pecados, Él le dijo que ella no debía regresar a su pecado o a este pecado específico nuevamente. No debía volver a pecar. Esa fue la frase. El perdón llegó con una obligación. Ella tenía a partir de ese momento en adelante que guardar su corazón a fin de que no cayera en el mismo pecado nuevamente. Esto necesariamente no sería fácil, pero hermanos, no debemos regresar a nuestros pecados. Dios espera que nosotros ahora vivamos en la victoria que Él da. Hoy, los brazos de este mismo Jesús están abiertos para recibirle y también perdonarle sus pecados a usted. No tiene importancia lo que usted haya hecho. No hay pecado demasiado grande para que el Señor no pueda perdonarlo. Como esta mujer, usted morirá en sus pecados a menos que Cristo le perdone. Él solamente le puede perdonar. Venga al Señor Jesús hoy para ser perdonado. Bien, hermanos, aquí se termina este devocional. Queda obviamente almacenado en los devocionales que se van transmitiendo día a día. Hoy avanzamos un poco en el Evangelio de Juan, hablando respecto a la mujer adúltera. Y cuando nosotros recibimos al Señor Jesús, el Señor nos perdona nuestros pecados. Pero es muy precioso la manera, como el otro día estaba escuchando de un pastor, de cómo el Señor perdona nuestros pecados, porque cómo Dios puede perdonar a un culpable siendo verdaderamente culpable ante el juicio. Y es muy precioso la manera como Él nos perdona. Él derrama su sangre
por nosotros en lugar de nosotros derramarlo por nosotros mismos. En este caso sería, Él cumple la condena que nosotros merecíamos en lugar de nosotros. No solamente es que el Señor haya tomado esta condena, hermanos, sino que al momento de Él tomar la condena por nosotros, Él da hacia nosotros su participación en la justicia, porque al él ser perfecto, Él nos imputa, Él nos otorga, Él nos da y pone dentro de nosotros esta perfección para cuando estemos frente al juzgado, estemos frente al juez de jueces, Él no pueda ver nuestra maldad. Él simplemente nos presentemos ante nuestro Dios y Él simplemente vea a su Hijo amado, perfecto y santo. Es algo que sucede, ¿cómo decirlo?, místicamente, en el buen sentido de la palabra. Es algo que no lo podemos ver con nuestros ojos, pero es algo que sucede, una transformación que sucede al momento que el Señor Jesús imputa su justicia sobre nosotros. Él se llena, obviamente, de nuestros pecados, se hace el pecado para Él recibir la condena que nosotros merecíamos, y a la vez Él nos regala su justicia y su santidad, de tal manera que somos justificados y santificados al momento de recibir a nuestro Señor Jesús. Por consiguiente, no debemos volver a nuestro pecado, no debemos y tampoco podemos volver a nuestro pecado. Porque ¿cómo podríamos volver a nuestro pecado una vez que hemos sido transformados por este poder, se lo repito, místico, transformador, que solo sucede cuando recibimos al Señor Jesús? Esto fue lo que sucedió. Yo creo que sucedió paulatinamente con la mujer adúltera y con todos los que el Señor estuvo perdonando, porque el Señor tenía poder para perdonar los pecados y que no volvieran al pecado, para alejarlos de este pecado y de la esclavitud del pecado. Pero donde se sella, yo creo, todas estas promesas que hace el Señor a todas estas personas de estás perdonado, es en el momento en que el Señor Jesús es crucificado y Él se lleva toda la culpabilidad de estas personas para que estas personas puedan ser libres de la acusación de Satanás y obviamente del juicio condenatorio de Dios, para poder entonces estar eternamente en el paraíso, eternamente en el seno de nuestro Señor Jesús allá en el cielo. Así que, hermanos, creo que es un tema precioso para considerar, y si no hemos recibido al Señor Jesús en nuestros corazones, si no hemos tenido una transformación de nuestra vida, nuestro corazón sigue siendo el mismo, hermanos, tendremos que pedirle al Señor en oración, humillarnos ante Él y decirle: Señor, aún sigo pecando, Señor, aún sigo con estas cosas. Límpiame, Señor mío, transforma mi corazón, cambia este corazón de piedra por un corazón de carne y vuélveme un hijo tuyo. Que la sangre del Señor Jesús me cubra, pero no solamente es que nos cubra, hermanos, sino que nos transforma, nos quita este corazón de piedra, nos da un corazón de carne. La santidad del Señor es imputada a nosotros, así como su justicia, para poder vivir ya no por la carne, sino por el Espíritu, por las obras del Espíritu, dominando nuestros sentidos carnales. Hermanos, los dejo con este precioso devocional. Al parecer ya no se cortó. Te mando saludos, Jessica, si estás escuchando por ahí. Dios te bendiga. Y bueno, los dejo con esto grabado por si quieren volverlo a escuchar. Que Dios les bendiga y no dejen de orar. Hasta la próxima. Hasta la próxima.